Qué bendición es estar vivo, ¿verdad? Será una bendición también cuando tengamos que partir, pero es una bendición estar vivo y esperar en el Señor. ¿Sí? Así es que levanta tus manos, ríndete delante de Dios y dile: Señor, estoy aquí porque necesito de ti. Hoy lléname de tu Espíritu Santo. Mi Señor, estoy dispuesto, estoy disponible. Lléname con tu palabra. Háblame en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y tomen su lugar, por favor. Aleluya. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de adorarlo, de alabarlo. Esa es una bendición grande. Sí, y debemos estar contentos con eso. Pero sabes, Dios también quiere hablarnos a través de su palabra. En las últimas semanas, cuando yo he predicado, he estado hablando sobre paciencia, ¿verdad? Y voy a continuar con eso, la paciencia. Y les he dicho que tenemos todos que ser procesados por la paciencia. Es el punto que más nos cuesta trabajo. Somos impacientes, queremos que todo suceda rápido. Estamos en un tiempo, este siglo XXI, todo sucede rápido, menos la ida del COVID, ¿verdad? Todo sucede rápido, pero el COVID ahí sigue estacionado. Pero gracias a Dios las cosas van mejorando. Pero estamos en un siglo XXI en donde todo lo tenemos a la mano. Todo. ¿Sí? Si quieres ver una película, tienes tu celular. ¿Quieres grabar algo? Tienes tu celular. ¿Cuántas cosas suceden en un instante? Y desgraciadamente estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a eso, que todo sea rápido. Y déjame decirte esto: Dios no tiene prisa. No tiene prisa. Es más, no hay una emoción mía que pueda cambiar la velocidad de Dios. Dios no tiene prisa. Dios está tranquilo en su trono, ¿sí? Y no tiene prisa. Él tiene su propio tiempo. Ya hemos hablado de eso. ¿Sí? En esta serie de la paciencia, recuerdo que comenzamos hablando sobre esperar. ¿Sí? Y qué difícil. Y vimos cómo Saúl fue muy impaciente. Saúl estuvo a nada de salvar su reino y lo perdió por impaciente. Lo perdió. La impaciencia nos lleva a desobedecer. Después hablamos sobre el tiempo de Dios y espero que te haya sido revelado que el tiempo de Dios no tiene nada que ver con tu tiempo y por eso es que Él está tranquilo en su trono. No le apresuran las cosas. Nosotros no podemos apresurarlo, no podemos decirle: Dios, que esto sea rápido. No. Sin en cambio, a veces oramos como si nosotros fuésemos los jefes de Dios. Oramos y exigimos. Y yo creo que Dios se ríe. No creo que se enoje porque nos iría peor. Yo creo que Dios se ríe y nos ve haciendo esa clase de cosas porque no entendemos. Y hoy voy a hablar sobre esperar, pero más de esperar, esperando. Hay un equipaje que debo llevar en medio de la espera. Y hoy vamos a ver lo que le faltó a Saúl. A Saúl le faltó este equipaje. Saúl fue impaciente, Saúl tuvo miedo. La palabra de Dios nos enseña que Saúl tuvo miedo, al igual que sus ejércitos. Muchas veces por miedo hemos tomado decisiones equivocadas. Sabes, la palabra de Dios en el Salmo 27, versículo 1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué?
La pregunta es ¿por qué? Y le podríamos hacer esa pregunta al rey Saúl. ¿Por qué tuviste miedo? Si el Señor es tu salvación, ¿por qué tuviste miedo? Y esa pregunta tenemos que hacérnosla nosotros. ¿Por qué tener miedo? Que el tiempo no te apresure, que el tiempo no te vuelva loco. Es cierto que esperar en el Señor suena fácil, pero no lo es. Solo suena. Solo suena. Y yo sé, los cristianos cuando tenemos que dar un discurso, ¿sí? Fácilmente decimos, espera en el Señor. Espera en el Señor. Es fácil decirlo cuando no tienes prisa, pero es muy difícil cuando tienes una enfermedad que avanza. Es muy difícil cuando el tiempo corre. Y a veces, claro que el enfermo no quiere escuchar que uno le diga, espera en Dios, ¿por qué tienes miedo? Es fácil decirlo cuando uno está sano. Es fácil decirlo. Y parecen palabras trilladas. Pero hay momentos en que la vida es tan complicada que esperar es lo que menos queremos. Esperar no es sencillo. Para algunos es más fácil porque son situaciones menos complicadas, de menos riesgo. Pero debemos aprender a esperar. La verdad es que quienes desean ver una necesidad satisfecha, a menudo encuentran insoportable la espera. Insoportable. En especial la gente que está enferma o cuando tienes una deuda y ya quien te está cobrando te trae a raya. ¿Sí? Te trae pero loco. Ese tipo de situaciones te ponen en el punto de la impaciencia. Te ponen al filo entre decidir obedecer o no obedecer. A la manera de Dios o a mi manera. Tenemos que aprender. Hay un equipaje durante el tiempo de espera. Hay algo que no debe faltar en tu vida y sobre eso vamos a canalizar el mensaje de hoy. ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué no me debe faltar en mi corazón mientras espero? Y tienes que cuidarlo porque todos vamos a pasar tiempos complicados, tiempos donde tenemos que esperar, todos. Otra situación complicada en los matrimonios, cuando tienen problemas, ¿sí? Y uno le pide a Dios, Dios, sálvame de esto, sálvame de esto, ¿sí? Y parece que Dios se quedó mudo, Dios no habla, Dios permanece tranquilo, esperando qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas situaciones donde Dios nos va a meter para que aprendamos a esperar. Es Dios. Y Dios, ya vimos, tiene sus propios tiempos. Y vimos que el tiempo de Dios es elástico. El tiempo de Dios tiene características muy singulares, pero el equipaje que no te debe faltar es el siguiente. Número 1, fe. Fe, esa no te debe faltar. Pero yo comparo el tiempo de espera como un viaje. ¿Sí? Cuando uno va a salir de viaje, si el viaje es largo, antes de salir, vas con tu auto y cargas el tanque de gasolina y lo llenas. Pensemos que ese tanque de gasolina es la fe. ¿Sí? Y entonces sale uno a carretera y ¿qué comienza a suceder a medida que avanza el tiempo? La gasolina va bajando. Va bajando. Y cuando ya va uno a 400 kilómetros de aquí, ya el tanque ya no está igual. Ya no está igual. Y lo mismo sucede con nuestra fe. Al inicio está entera. Al inicio citamos versículos de memoria, lo proclamamos, nos emocionamos con los versículos. Yo recuerdo antes de venir a Toluca, cuando el Señor me dijo, voy a probarte. Y yo era muy arrogante. Y entonces yo dije, bien, Señor. Yo pensé 40 días. Yo tenía mi propio tiempo, 40 días, porque lo que yo había estudiado es que el número 40 es prueba. Dije, 40 días, está bien, Señor.
Está bien, y me metí con Dios. Y esos 40 días, ¿sabes qué hice yo? Me metí muy fuerte con Dios. Muy fuerte. Oración, ayuno, y estaba metido con Dios y disfrutaba de su gloria. Yo por las noches me metía a orar en mi aposento y entonces yo oraba y la gloria de Dios venía y era hermoso. Pero porque yo estaba confiado 40 días. Pero eso yo decía, Dios nunca me dijo 40 días. Cuando llegamos al día 40 y yo pensaba que era la salida, descubrí que no. Descubrí que Dios iba en otro carril. Y entonces las alarmas se encendieron. Dije, creo que no va a ser 40 días. Y entonces empezaron a pasar los días y la impaciencia venía a mí. ¿Y sabes qué pasó en los siguientes días? Ya no había ayuno, ya no había tanta oración y ya no había esa gloria de los primeros 40 días. Ya no había lo mismo, no era tan fuerte. Mi búsqueda comenzó a cambiar. Ya mi corazón no era el mismo, mi corazón ya citaba otro tipo de versículos, ya le decía otras cosas a Dios. La impaciencia estaba viniendo a mi corazón. El tiempo comenzó a pasar. Todo sucedió desde el mes de febrero hasta venimos acá a Toluca y todavía siguió el asunto, todavía más o menos fue un año muy duro, muy duro. Un año donde dependíamos, ¿sí?, de la gracia y misericordia de Dios. Un año terrible, en donde tuve que ser operado, donde me pasaba de todo. Yo sentía, hubo un momento donde yo le dije a Dios, Dios, ¿qué está pasando? Y Él me dijo, Satanás pidió tu vida para zarandearte como a trigo. Y yo llorando le dije, creo que me va a matar. Así lo sentía yo, porque la impaciencia estaba viniendo fuerte. Y yo sé que esta mañana hay personas escuchando este mensaje. Algunos de ustedes dicen, yo estoy ahí, no veo avance. Es más, pareciera que hay retroceso. Pareciera como que Dios se va alejando un poco más. Te digo en el nombre de Jesús que tu fe no falte. Tu fe no falte. Y los que no están bajo prueba, les digo, aprovecha, llena tus almacenes con la palabra de Dios. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, así como el tanque de la gasolina va bajando, lo único que te queda es lo que has guardado en tu corazón. Porque puede llegar un momento en que te sientas tan mal que no quieras orar. Te sientes tan mal que crees que si hablas con Dios ya no te va a responder. Te sientes abandonado. ¿Y sabes qué te sostiene? La palabra que pudiste atesorar cuando estabas bien. Por eso, si estás bien, dale con todo a la palabra, a la oración, al ayuno. Dale con todo. Para que cuando vengan los tiempos difíciles y comienzan esas sombras a decirte que ya no te quieren, que es tiempo de abandonar el barco, que es tiempo de regresar al mundo, cuando vienen ese tipo de pensamientos, te sostiene la palabra que has escuchado. Te sostiene el tesoro que hay en tu corazón. Por eso debemos hacer tesoros en los cielos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:7, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos, vivimos por Cristo. La Reina Valera dice, vivimos por fe y no por vista. Qué importante es creer, mantenerte creyendo en el Señor. Qué importante es en medio de la tormenta poder ver a Jesús. No lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. Hay un momento donde el apóstol Pedro, caminando sobre las aguas, perdió de vista a Jesús y comenzó a hundirse, porque dice la Escritura que vio la tormenta.
Cuando vio la tormenta, entonces comenzó a hundirse. Pedro salió de la barca con mucha fe. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y el Señor dijo: ven, ven. Y Pedro salió creyendo en la promesa de Jesús. Dijo: yo voy. Solo imagínate la acción. Es una barca más o menos del tamaño de la plataforma, ¿sí? Las olas son muy fuertes, la situación es complicada, y a Pedro se le ocurre salir de una barca que se está moviendo y que representaba su seguridad. ¿Puedes pensar lo que fue poner el primer pie en el agua? Pero él estaba lleno de fe porque acababa de recibir la palabra de Jesús: ven. Tenía la fe entera, entonces puso su pie y se dio cuenta: está duro. Y puso el otro. Gloria a Dios, la fe a tope. Viendo a Jesús todo el tiempo. Y entonces comenzó a caminar. Y está firme. Pero viendo a Jesús. La Biblia no nos dice cuántos pasos dio, pero sí nos dice que vio la tormenta. Vio la tormenta y vio a Jesús. Y luego vio la tormenta y se dio cuenta que la tormenta era muy dura. En medio de los tiempos difíciles es cuando comenzamos a analizar la tormenta. Sabemos todo sobre la tormenta. ¿Te has dado cuenta? Cuando estamos enfermos nos volvemos expertos en esa enfermedad. Expertos. Y no estoy juzgando, tiene que ser así. Nos forza. El día martes que tuvimos la clase de oración, estaba yo escuchando a Martita. Y Martita habló sobre el comer frutos para alguien que no debe comer azúcar, ¿verdad? Y dijo: no, es que yo de tales frutos solo puedo comer 6. Si no me equivoco, eso fue lo que dijiste. ¿Ves que sí estaba chismoso? Sí, y entonces, sí, recuerdo en este momento, sí, cómo ella conoce lo que tiene que comer. Ella conoce qué sí y qué no. ¿Por qué? Porque ha sido larga la espera, ¿verdad, Martita? Pero ese milagro va a llegar. Pero ha sido larga la espera. Pero así, con este ejemplo que pongo con Martita, así nos pasa a todos. Nos vamos volviendo expertos. Quien tiene cáncer se vuelve experto en el cáncer que tiene, porque está escuchando al médico que le dice una y otra vez. Cuando hay infecciones en los riñones, cuando hay problemas en los ojos, ¿verdad? Y nos vamos volviendo expertos. Somos como cazahuracanes. Los cazahuracanes conocen todo lo que pasa dentro de un huracán. Todo. ¿Y qué equipo tan impresionante usan para saber todo lo que hay dentro de un huracán? Antes entraban aviones. Estaba viendo un programa donde ahora son drones que entran al huracán, toman datos, toma la energía que hay ahí. Así nos volvemos con nuestro problema. Así nos volvemos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que podemos perder de vista a Jesús. No pierdas nunca de vista a Jesús. Está bien que sepas todo. Me dio gusto lo meticulosa que eres, Martita. Yo dije: wow, se la sabe. ¿Sí? Amados, si estás esperando que haya fe en la bolsa, muchas veces a los pastores, ¿saben? Un día estábamos varios pastores y vino un joven a platicar con nosotros, y el joven nos estaba exponiendo algo y nosotros le decíamos: dale hacia adelante, ¿no? Y él dijo: pastores, es que ustedes no entienden, es que no tengo dinero. Y la verdad nos reímos los pastores. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hacemos todo sin dinero. Y él decía: no entienden.
Cuando nuestra vida es, cuando nos preguntan, pastor, ¿cuánto hay para eso? Nada, pero tengo fe aquí en la bolsa. Lo único que hay. No hay otra cosa. No hay dinero, pero hay fe. Hay fe. Ayer que estábamos aquí porque oficiamos una boda y mi esposa me platicaba de algo que sucedió. Primero a una de las chicas algo le pasó con su vestido y entonces mi esposa le dijo, buena actitud, ten buena actitud. Minutos después a mi esposa se le rompe el tacón. Demuéstrelo ahora, pastora, demuéstrelo. ¿Ah? Demuéstrelo, buena actitud. ¿Sí? Al momento de la boda. Buena actitud. Qué importante es tener buena actitud, porque la actitud nos muestra nuestra fe. Cuando alguien te dice, sí, tengo fe, no le creas mucho. No le creas mucho. La discusión entre los 10 espías, eran 10 que no creían, 2 que sí creían. Los 2 que sí creían estaban vueltos locos gritando, ¡sí podemos! ¿Sí? Así como la Bombonera hace muchos años, sí se puede, sí se puede. No, la afición en esa ocasión no estaba, sí se puede, sí se puede. No, era el estadio lleno. El estadio lleno y gritaba apasionado, sí se puede. ¿Por qué? Porque la afición creyó. En medio de un marcador adverso, creyó. ¿Sabes? Otras veces le ha pasado lo mismo al equipo de fútbol, al Toluca, y la afición grita sí se puede, pero no con la misma actitud. ¿Y qué creen? No contagian a su equipo. ¿Por qué? Porque la actitud muestra la fe. A nosotros los pastores nos dicen todo el tiempo, es que tú no entiendes. No, sí lo entiendo perfectamente. No traes fe en la bolsa. No traes fe. Cuando alguien busca, es que no me entiendes, pastor. Es que no me entiendes. No te entiendo. ¿Por qué? Porque un pastor lo único que entiende es si hay fe en la bolsa. Ese es el lenguaje del pastor. No tengo que vivir todos los problemas, porque luego dicen que si tú no tienes cáncer, no puedes ministrar a alguien que tiene cáncer, y eso es mentira. Pablo no era casado y la carta a los Corintios habla del matrimonio. Ah, caray. Pablo tenía un don de continencia, no le llamaban la atención las mujeres y dando cursos de matrimonios. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pero nosotros los cristianos decimos que si tú no estás pasando por lo mismo, no lo comprendes, y eso es mentira. Los pastores que vemos, ¿hay fe o no hay fe? Si no hay fe, intentamos inyectarla, una transfusión de fe. Eso es lo que hacemos los pastores. Los pastores no solucionamos problemas. Los pastores tenemos que enseñar a la iglesia para que hagan las obras de Jesucristo. No solucionamos problemas, porque luego dicen, no, pues es que ya me voy de la iglesia porque aquí no han solucionado mi problema. No podemos. El pastor es un inútil. No puede solucionar. Solo te puede decir lo que Dios dice. Es el único talento que hay. Y lo administra Él. La iglesia no soluciona problemas. La iglesia te capacita para que hagas la obra de Jesucristo en esta tierra y por lo tanto tengas éxito en Dios. Debemos andar por fe. Esto significa confiar en Dios, incluso sin saber cuándo o cómo se resolverá. Tener fe cuando no tienes ni idea cómo. ¿Sabes? El panorama cambia en un instante, amado. En un instante. Yo hace 2 semanas el panorama me cambió terriblemente. Terriblemente. Y platicaba yo con un discípulo y le decía, mira, en un instante, pum, tuve un martes negro. Y así, pum, seguidita, las malas noticias. Y yo sentía que estaba muy tranquilo ese martes, hace 2 semanas, muy tranquilo. Y de repente cerré el martes mal. Pero yo en mi mente decía, no, Dios está en control, todo está en orden, en el nombre de Jesús,
wow, ya sabes, los pastores también se terapean, ¿sí? Me puse la mano, oré por mí, me caí. No, no es cierto, no es cierto. Me caché. Pero me ministro, eso es cierto, me ministro. Y el miércoles estoy escribiendo, ¿sí? Preparando el programa de espirituales pero normales, y de repente algo se había metido aquí y empezó a hacer. Dije, ¿qué pasó? Dije, después de un martes negro, ¿qué? ¿Ahora qué va a pasar? Y acá cobró su propia vida esto y temblaba, ¿no? Y ya sabes, uno se agarra la cara y hasta le jalas, diablo inmundo, salte en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y dije, ¿qué está pasando? Y yo decía, pero mi mente no he estado pensando en eso, tranquilo, la paz de Dios. Me cité como 15 versículos y entonces dije, no pasa nada, no pasa nada en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, tú estás conmigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Santo Dios, no se quitó con la oración. No se fue. No se fue. Y dije, ups, paso 2, oración y lo que hace años me dijo el doctor, vitaminas. Paso 2, en el nombre de Jesús. Cuando empiezo a tomar las vitaminas, todo pasan unos días. Dije, el paso 2 no funcionó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el Señor me dijo, ¿crees en mí? Dije, está bien, Señor, ya, está bien. Solo que no sé qué está pasando. Tú sabes que mi mente está tranquila, pero esta cosa, algo se metió. Y el Señor volvió a decir, ¿crees en mí? Y me atreví a decirle, Señor, creo que la pregunta no es la correcta. Y me dijo, es la correcta. Es la correcta. El que no está pensando correctamente eres tú. Ups. Y de esas veces que dices, mira, yo soy el que se siente mal, a mí es el que me está yendo mal y todavía me regañas. ¿Te has sentido alguna vez así? Sí. A veces vienen a hablar con el pastor y salen regañados. Dicen, pues si me estoy, así es. Yo me siento mal, Señor, me regaña, sí. ¿Crees en mí? Dice el Señor. La fe, amados, no puede funcionar. Fíjate esto que voy a decir. La fe no puede funcionar si no hay humildad. Por eso el Señor nos llama la atención. ¿Qué decía yo? No, yo estoy bien. Yo solito me hago mi escaneo, ¿verdad? No, yo estoy bien. Si no he estado pensando yo esto, eso se llama orgullo, soberbia. Mientras Dios decía, ¿crees? ¿Crees en mí? Sí, Señor, pero lo que yo tenía que haber hecho es callarme la boca. Pero yo seguía con mis argumentos. Saqué mi teología, hice mi oración en base a mi teología. Y el Señor decía, cállese la boca ya. Y me pasaba como al chavo, ¿verdad? ¿Recuerdan los que vieron al chavo? Chavo, silencio. Y seguía hablando, que te calles. Ya me callé, decía el chavo. Así estaba yo, guarda silencio. La fe no puede operar en un mundo de soberbia o de orgullo. Trancazo, dice la pastora. En estos tiempos nos hemos vuelto tan orgullosos que creemos que una declaración nuestra va a cambiar las cosas. Y Dios nos ha demostrado, declara lo que quieras. Declara lo que quieras. Mientras yo no declare lo que Él dice, yo puedo declarar lo que quiera y no va a pasar nada. Nada. Y no es un asunto si tengo fe o no. Sí tengo fe, pero la fe no puede operar por mi falta de humildad. Santo Dios. Número 2. Antes del 2, déjate digo esta frase que tengo aquí escrita. En vez de exigir que Dios intervenga como deseamos, debemos confiar en su manera de actuar y en su
tiempo. Número 2, segunda cosa que no te debe faltar mientras esperas, sumisión, que va de la mano, ¿verdad? Esa humildad. Sumisión. Debemos ser sumisos mientras esperamos. ¿Recuerdas a Saúl con qué soberbia se condujo delante del profeta Samuel? Samuel le dijo que el sacrificio se iba a llevar a cabo hasta que él llegara. Y Saúl puso todos los pretextos, dijo, fue la gente, se estaban yendo. ¿Sabes? A Dios no le importa si el ejército se va. Dios no necesita un montón de cobardes, porque los cobardes no tienen fe. Y Dios mete en esos procesos para ver si el miedo se va. En el tiempo de Gedeón, ¿qué hizo? Gedeón, tienes mucha gente, que primero se vayan los miedosos, que primero se vayan los que tienen miedo. En una atmósfera de miedo nada va a suceder. Debemos aprender a ser sumisos mientras esperamos. Mira, Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si no me someto a Dios, si no tomo su palabra para vivirla, entonces me van a hacer pedazos. Someteos pues a Dios, y después dice, resiste al diablo. El Señor está diciendo aquí, mira, va a venir la batalla. Y la única forma de que la ganes es siendo sumiso. Es la única forma. No que te llenes de orgullo. No nos llenemos de soberbia, amados. Tenemos un gran problema en este siglo XXI. Perdón, chicos, los jóvenes, pero tienen que aprender a someterse más. Tienen que aprender. ¿Y por qué me estoy refiriendo? Porque los jóvenes van a decir también los viejotes, ¿no? Pero tenemos una generación de jóvenes que creen que pueden cuestionar a los demás, cuestionar a sus jefes, cuestionar a los mayores. Tenemos un montón de jóvenes sin experiencia que quieren juzgar la experiencia de los que ya son dueños de algún negocio, dueños de una empresa. Y que con facilidad, a mí me sucede. Y los jóvenes dicen, es que usted no sabe, pastor. Y digo, no sé qué. ¿Qué es lo que tú crees que yo no sé? Y no es que yo sepa todo, pero yo ya no me cuezo al primer hervor. Un día un joven me dijo, no, es que si usted me dejara al frente, un joven de otra iglesia, si usted me dejara al frente de su iglesia, cambia todo. Le digo, sí, le harías una misión. Echarías todo a perder. No, es que ustedes los mayores no saben, no sabemos qué. Y me acordé de Sergio, que un día le escuché esta frase, no sabes ni lo que ignoras. Se lo dije. No le dije quién me la enseñó, pero sí le dije. ¿Sí? No sabes ni lo que ignoras, porque los chicos ahora se pueden parar delante de un empresario, delante de un dueño de un negocio y decirles que tú no sabes administrar tu negocio. ¿Qué? ¿Tú crees que yo puedo ir a tu negocio? ¿Sí? ¿Crees que puedo ir contigo, Juan José, y enseñarte cómo administrar un negocio de alimentos? Si no sé administrar mi refrigerador. Imagínate. Yo no puedo ir al trabajo de Sergio y enseñarle cómo se hace todo eso, todos esos inventarios. No puedo. No sé. No sé, sin en cambio los chicos ahora apenas están estudiando y se sienten bien truchas. Chavos, apréndanse a someterse ahora. Aprendan a someterse ahora. Honren las canas de los que construyeron este mundo. Nos salió medio chueco, pero honren las canas. Sí, porque tampoco nos salió muy bien, ¿verdad? Pero honren. Qué hermoso es platicar con ancianos que algo hicieron y te muestran su legado. Qué hermoso, pero ya los chavos como creen que saben todo, porque creen que con la universidad la haces. No, mis amados. Dejen que salgan a la vida real. Dejen que salgan.
Dejen que pasen con la bolsa vacía las situaciones que muchos de los que pintan canas ya han cruzado por esas batallas. Pero veo una generación que todo el tiempo le dice a sus papás, es que tú no sabes. Yo le digo a mis hijos, no sé todo, pero sí sé más que tú. Te llevo ventaja, ¿sí? Más de 20 años de ventaja, ¿sí? Con miles de errores cometidos, más que ellos. Todos tenemos que aprender a someternos. Pero jóvenes, están a tiempo de tener un corazón sumiso. Sumiso. No quiere decir que no deben expresarse, no estoy diciendo eso. Exprésenlo con respeto, pero dense cuenta cuando no tienen la experiencia. Cuando no hay la experiencia, no critiques a ese hombre mayor. No lo critiques, bendícelo, aprende. Aprende, qué emocionante es aprender de las personas. Recuerdo un día que fuimos a Ciudad de México y venía con Miguel Arriaga. Miguel me voló la cabeza, así me la hizo pedacitos. Veníamos en el coche y Miguel es geólogo y qué bárbaro. Me empezó a hablar de rocas. De rocas. Dije, santo Dios, cada frase que él decía, yo me iba haciendo chiquito, dije, no tengo ni idea. Tengo ni idea, pero él es de muy buena plática y él explicaba y todo. Mira, cuando ya bajamos, dije, híjole, si yo hubiese tenido 15 años, me convence de estudiar lo que él estudió. Pero así una plática. Qué bueno es escuchar gente que sabe. Qué bueno es escuchar. Y chavos, de verdad, pídanle a Dios un corazón sumiso. Y nunca le falten al respeto a alguien que tiene experiencia en un área. Nunca. No lo hagan, chavos. Porque un día se van a encontrar con un joven como ustedes, pero cuando ustedes tengan 40 o 50 años. Y les van a decir lo mismo. Es que tú no sabes. Tú no sabes. Los cristianos debemos de tener un corazón sumiso. ¿Sabes por qué el diablo nos hace pedazos? Por falta de sumisión. Someteos pues a Dios, resist al diablo. Si no te sometes, tienes la fuerza para resistir al diablo. Si no te sometes, el diablo te pasa como si fuera una aplanadora, te pasa encima, te hace pedazos. Pero si tu corazón es sumiso, entonces estás con la fuerza necesaria para resistir al diablo. Puedes hacerlo, pero tu corazón debe ser sumiso. Y dice que si tú eres sumiso, podrás no solo resistir al diablo, sino que el diablo saldrá corriendo. Saldrá corriendo. Sin en cambio, hay hogares donde el diablo toma limonada por falta de sumisión. Ahí está bien cómodo. Está tomando su limonada. Bueno, también es briagón y se echa sus alipuses, tequilas, coñac, sotol y le entra todo. Incluso hasta se droga en muchas casas. ¿Sí? Someteos. Debemos someternos a Dios y descansar en Él. Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Si te cuesta trabajo, esta debe ser tu oración. Enséñame, Señor, enséñame. Qué tremendo fue el final de la prédica de la semana pasada, ¿eh? Yo estaba disfrutando la prédica de Luis y de repente el Señor me sube sin saber qué voy a decir y empieza a hablar tan fuerte, diciendo ya deja de pecar, deja de andar con el inconverso, deja de hacerlo. Es que no puedo, es que está bien guapo. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Enséñame a resistir a ese guapo, a esa guapa. Enséñame a resistirlo porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios.
Es cierto que cuesta trabajo obedecer, pero cuando tienes un problema con un pecado, tienes que decirle a Dios: enséñame a obedecer, enséñame a hacer tu voluntad. Es que no puedo, es que es irresistible. Y luego dicen: no, pastor, es que tú no entiendes, es una necesidad que yo tengo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que es una necesidad? ¿De verdad? ¿O será que Dios no entiende? Porque Dios no cambia de opinión, porque luego dicen: estuve orando y el Señor me dio permiso. Es que los pastores que vinieron de visita me dieron permiso. No importa quién te dio permiso, importa si Dios te da permiso. Si no fue Dios, a través de su palabra, empieza a orar: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Que me lleve hacia adelante. Hacia adelante. En medio de la espera es importante la sumisión. Es muy importante. Estamos mucho más seguros al aceptar nuestra condición indefensa que al intentar encontrar nuestra propia solución. Sí, es mejor ser débil y decir: Señor, no puedo, necesito tu ayuda. Esa es la mejor condición. La mejor condición. Tratar de manipular nuestras circunstancias es una demostración de orgullosa autosuficiencia. Tercer cosa que no te debe faltar en el tiempo de espera es paciencia. Paciencia. Necesitamos la paciencia. ¿De dónde compro la paciencia? ¿Dónde la consigo? Qué padre sería poder ir a un centro comercial, ¿sí? Y decir: ¿en qué pasillo está la paciencia? Y comprar unos costales de paciencia, ¿verdad? O a lo mejor la paciencia puede ser algo que es tan caro que a lo mejor lo venden en una tienda departamental lujosa. Sería padre, ¿no? Pero no es así. ¿De dónde saco la paciencia? ¿De dónde? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Gálatas 5, versículo 22. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia. La paciencia es el fruto que el Espíritu Santo produce en tu vida. En tu vida. No hay otro lugar donde comprarlo. No hay otro lugar. Es un fruto del Espíritu Santo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Necesitamos, por lo tanto, para llegar a este punto y la paciencia no me falte, necesito haber pasado por los otros dos. Necesito haber pasado por la fe. Necesito pasar por la sumisión, para que entonces la paciencia la pueda ver en mi vida. La pueda ver ahí. Es el fruto del Espíritu Santo. Pastor, es que no entiendes. Entiendo más de lo que tú entiendes. Entiendo que hace mucho que no estás con Dios. Entiendo que hace mucho que no lees la palabra de Dios con la finalidad de que Dios te hable. Entiendo que hace mucho que no te estás congregando con el corazón sumiso. Entiendo más que tú. Trancazo, diría la pastora. Trancazo. La paciencia no se desarrolla en un corazón con falta de sumisión. No se puede desarrollar. La falta de sumisión, el orgullo, la soberbia, es como este líquido que echan para matar la hierba. ¿Sí? Lo mata.
mata lo que está creciendo en la tierra. Así opera la falta de sumisión y por lo tanto la paciencia no se desarrolla. Un día estábamos platicando con un matrimonio y me dijeron, tú eres muy paciente. Y le dije, no, yo no soy paciente. ¿Sí? No soy paciente. No lo soy. Porque ese fruto yo no lo desarrollé. Yo no lo desarrollé. ¿Sí? Yo sé que si pierdo mi comunión con Dios me pongo impaciente. ¿Y quién me aguanta? Necesito estar con Dios. Entre más metido esté con Dios, más paciencia hay. Me alejo de Dios, me vuelvo impaciente, me vuelvo intolerante, me vuelvo más enojón, me vuelvo terrible. Por lo tanto, tengo que estar con el Espíritu Santo. Él es quien puede darnos tranquilidad en medio de una situación difícil. La paciencia se basa en la confianza en el carácter, propósito y manera de actuar de Dios. Sí. ¿Confías en su carácter? No estoy diciendo si confías en Él, en su carácter. ¿Qué tanto conoces su carácter? ¿Qué tanto sabes de Él? Cuando uno tiene intimidad con alguien, conoce cómo es. ¿Sí? A mí a veces vienen y me dicen, pastor, es que andan diciendo esto y esto y esto. Ya hasta sé quién lo dijo. No necesito la revelación del Espíritu Santo. Conozco las ovejas. Conozco las ovejas. Conozco su carácter. Conozco sus alcances. ¿Sí? Si a mí vienes y me dices algo que dijo mi esposa, yo sé cuándo sí lo dijo y cuándo no. Y sé cuándo le echas de tu cosecha. ¿Por qué? Porque la conozco. Conozco sus alcances perfectamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Conoces el carácter de Dios? Confiamos en que Dios es milagroso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aquí creen que Dios es milagroso? ¿Sí? Que Dios da milagros a todo el mundo. Confiamos y creemos que Dios puede hacer milagros de sanidad instantáneos, ¿sí o no? El asunto es cuando tengo que pensar, ¿ese milagro instantáneo va a suceder conmigo? Ah, caray. Ah, caray. Llevo orando por esta sanidad 3 años y no ha pasado. Y ya dudo que sea para mí. Sin en cambio creo que sea para ti. Ese es dudar del carácter de Dios. Eso es dudar de su carácter. Cuando uno entiende el carácter, ¿sí?, y los propósitos de Dios, uno sabe que aunque haya pasado tiempo y no es sanado, tal vez hoy sea el día. Hoy puede ser el día, porque lo conozco. ¿Sí? Y ahora que sabemos de sus tiempos, Señor, gracias. Gracias, porque ahora venir a la iglesia va a ser más emocionante, porque cada vez que yo venga puede ser ese el momento. Ese puede ser tu momento. Ese puede ser tu momento. Ese puede ser el tiempo que estabas esperando. Señor, pero te estás tardando. Y el Señor dice, no, en mi reloj todo está bien. Señor, creo en ti. Creo en tu forma de ser. Simplemente no nos entendemos porque tú estás en la eternidad y yo estoy acá. Yo estoy sujeto a tiempo, espacio y materia y tú no, Señor. Tú no. ¿Y qué necesito? Último ingrediente, última cosa que no te debe faltar mientras esperas. Valor. Valor. Para esperar se requiere valor. Esperar es para gente bien macha, ¿verdad? Los cobardes no esperan. Los cobardes no. Mira, yo siempre he creído esto. Gedeón tenía 32,000 soldados. Es un buen número. Enfrente había 120,000. ¿Cuántos les tocaban? De 4. De 4. Aunque ya está difícil,
que a cada uno le toquen 4, es posible. Es posible que un hombre pueda derrotar a 4. Es posible. Mira, que te toquen 3 mensos y uno bueno para el trompo, ya la brincaste con tus 4. ¿Sí o no? Sí. Sí, ahora cuando hablamos de soldados, los soldados están capacitados para eso y más. Pero 4 es posible. Y de repente viene Dios y le dice: Gedeón, son muchos. Yo me imagino a Gedeón diciendo: sí, Señor, nos tocan de a 4. Y el Señor dice: no, son muchos los tuyos. Esos son muchos. Gedeón, esta noche cuando se vayan a dormir, diles que quienes tengan miedo, que se vayan. Que se vayan. Siempre los cobardes tienen la salida antes. Que se vayan, Gedeón. Al día siguiente, yo me imagino al general Gedeón, ¿sí?, pensando: no, hombre, no se van, si los conozco, están acá y no pagan renta. Y cuando en la mañana se despierta y en el pase de lista, santo Dios, se le fueron más de 20,000. Un ejército con más de 20,000 cobardes. Ahora, ¿de verdad tú crees que los que se quedaron no tenían miedo? Les tocaban de a 4. Les tocaban de a 4, ahora les va a tocar de a 12. ¿Tú crees que no tenían miedo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no tenían pavor. Tenían miedo, pero no eran cobardes. Dijeron: nos la vamos a rifar, vamos a pelear. Vamos a pelear. Pero después el Señor le dijo: Gedeón, son muchos. Son muchos. Y yo creo que ya Gedeón decía: no, ya aprendí. Ya aprendí. Y el Señor dijo: llévalos al río a beber. Llévalos al río. Y le dijo cómo tenían que beber. Dijo: los que beban con cuidado y tomen el agua y lleven con sus manos a su boca, con esos quédate. Y Gedeón llevó a todos a beber agua. Y el Señor fue muy claro: mira, el que meta la trompa y se incline como perro, ese no, porque no es cuidadoso. Ese no. Y se quedó con 300. ¿Tú crees que 300, cuando vieron 300, más de 100,000 allá adelante, tú crees que no tuvieron miedo? Yo creo que sí, pero no eran cobardes. No eran cobardes. Porque a veces creemos que tener fe es no tener temores. ¿Y sabes qué? Sí tenemos temores. Sí. Sí hay temores. No todos los temores te conducen a la cobardía. Si te vuelves un cobarde, si te vuelves un pusilánime, si te vuelves un traicionero, si te vuelves alguien capaz de darle la espalda a Dios, entonces no va a poder venir tu milagro. Estos 300 veían más de 100,000. Yo creo que sí tenían temor, pero no eran cobardes. Y cuando uno es valiente, uno ya murió en el corazón. Porque en ese momento dijeron: pase lo que pase ya. Pase lo que pase. Me acuerdo hace muchos años cuando vino un pastor de Torreón, Fernando Fuentes, ¿sí? Y a los hombres nos predicó sobre eso. Y decía Fernando Fuentes: ¿se imaginan si la batalla de Gedeón fuera en este tiempo? Y a lo mejor Gedeón era un tremendo coach, ¿verdad? Ven que están de moda los coach. Y los coach te hacen que te emociones y que creas. Y entonces decía él: imagínense cuando eran más de 30,000. Y él les decía: vamos, para convencerlos, ¿verdad? Que a ir a pelear contra 4. Y tal vez Gedeón les decía: vamos, sí podemos, ánimo, tú puedes. Eso hace un coach, ¿verdad? Y entonces los otros se llenaban de ánimo y decían: sí puedo contra 4. ¡Oh! Y como gorilas se golpeaban el pecho y chocaban las manos. ¡Oh! Pero cuando fueron 10,000, ¡ay!
Entonces el coach hasta playeras manda a hacer, ¿no? Que dicen, sí puedo contra 12, soy el número 1. El poder del Espíritu está en mí. ¡Ah! A veces el coach entra a la iglesia, ¿no? Y sí puedo. ¡Ah! Y esos 10,000 se golpeaban los pechos igual y decían, ¡oh, chócala! Sí podemos. Tú puedes, Isaí, tú puedes, porque el Espíritu está en ti. Imagínate 10,000 gorilas gritando así. Y Gedeón, los tengo bien prendidos. Pero cuando quedaron 300 y se voltearon a ver, 300. Ya ahí ya no funcionan ni las playeras, ni el discurso. El mismo Gedeón, ya el coach ya no tiene ese empuje. A Gedeón lo tuvo que llevar Dios a escuchar una conversación en el campo enemigo para darse cuenta. Eso nos demuestra que Gedeón tenía temor. Sí, porque a veces creemos que Gedeón era un superhéroe. No. Dios le dijo, ven para que veas. Y escuchó a 2 hombres platicar. Y vio que el enemigo tenía terror de ellos. Pero estos 300 ya estaban en la posición de se haga lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, pero no nos vamos de aquí. No voy a renunciar. Voy a renunciar. Qué tremendo es cuando he conocido personas que han tenido enfermedades terribles. ¿Sí? Y para prepararse antes de morir, aquí ha sucedido, vienen a la iglesia 1 o 2 días antes de morir. Y el Señor nos ha dicho, prepáralo para morir. Y dan su última adoración en la tierra. Y lloran. Y están débiles. Varios han pasado por aquí así. Varios. Que hasta el final dijeron, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Esa gente yo la he admirado. Admirado. Hace poco me dijo una persona, pastor, es que yo creo que el domingo no voy a ir porque voy a amanecer desvelado. Y le dije, sí, porque yo creo que Dios te va a contestar igual cuando tú le pidas tu milagro. Y me contestó la clásica, es que usted no entiende, pastor. Le digo, ¿sabes qué hice yo un día después de los 15 años de mi hija? Ustedes saben dónde estaba yo al día siguiente de la fiesta de mi hija. Estaba yo aquí en la iglesia. Yo no iba a predicar, predicó mi pastor. Y yo estaba ahí sentado. Sí. Y eso no es nada cuando lo comparo con los que han venido para morir. Recuerdo una mujer hace años, muy enferma, muy enferma, metástasis. Por dentro se estaba consumiendo. ¿Sí? Ya no podía venir a la iglesia. Le regalé una Biblia en audio. Ahora ya las descargas, antes no había. Se la envié. Le dije, no te preocupes que no puedes ir. Me decía, pastor, es que yo necesito estar en la iglesia. Y recuerdo un viernes en donde ella entró y la venían ayudando ya. Muy mal, muy mal. No podía caminar, casi la estaban cargando. Al final me acerqué. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y me acuerdo que me acerqué y le dije, wow. Me dijo, pastor, no me podía perder el privilegio de estar aquí. Sé que voy a morir. Menos supe qué decir. Cuando yo ladro es porque no sé qué decir, nada más dije, wow. Estuve a nada de decirle, ora por mí. Ora por mí. Esa mujer murió días después. Nos pasó con una joven también que dijo, quiero adorar a Dios antes de irme. Quiero adorar a Dios. Es gente que al final de su carrera tuvo el valor. Tuvo el valor. Amados, mientras uno espera
es muy importante no ser un cobarde. No seas un cobarde. No lo seas. No caigamos ahí. La espera requiere valentía. Dice Josué 1, pónganme en pantalla Josué 1, versículo 7 en NBI, por favor. Josué 1, 7 en NBI. Dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer. ¿Para qué? Para obedecer. Eso es esperar. Eso es esperar. Estos son los versículos, tal vez son de los versículos más predicados en el mundo entero y en la historia. Pero el contexto es que Josué, ese hombre Josué, ya no tiene a Moisés, su superhéroe. Ya no está Moisés, al cual cuando el pueblo se enojaba querían apedrear a Moisés. Ya no. Ese capítulo 1 comienza hablando que Moisés había muerto. Moisés había muerto y ahora la responsabilidad cae sobre este hombre llamado Josué. ¿Qué se requiere? Hay una misión difícil, dice el libro de Josué. Hay algo difícil adelante y el Señor le está diciendo, solo te pido que tengas mucho valor. Solo te pido eso. ¿Valor para qué? Para obedecer. Los que no obedecen la palabra de Dios son cobardes. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Sí. El que dice, me cuesta trabajo, pastor, me cuesta trabajo obedecer. Sí, porque tienes miedo. Tienes miedo. Qué tremendo es confiar en Dios. Qué tremendo es decir, Dios va a ser a tu manera y no a la mía. Los cobardes no obedecen. Por eso Dios dice, te pido que seas valiente. Es tiempo que se levanten los valientes. Los cobardes no obedecen, los cobardes le dan la espalda a Dios. Es el tiempo, amado. ¿Quieres esperar en Dios? Mantente en Dios hasta el final. Las cosas se ponen difíciles, sí. Pero todo está en el control de Dios. Él sigue en el trono. Él está observando. Por eso cuando Abraham, dice la palabra de Dios que Dios probó a Abraham y le dijo, lleva a tu hijo y sacrifícalo en monte Moriah. Pero dijo, sacrifícalo en holocausto. Le está diciendo, lo vas a matar y lo vas a quemar. Lo vas a matar y lo vas a quemar. El padre de la fe no era un cobarde. El padre de la fe recibe la palabra el día de hoy y mañana temprano está rumbo a monte Moriah. Eso es valor. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y su forma, la forma de interpretar que creyó es porque obedeció. Al amanecer, Abraham tiene sus criados, tiene unos burros que llevan la leña, tiene a su hijo. Yo me imagino a Abraham diciéndole en la noche a Isaac, te levantas mañana temprano porque vamos a ir al monte Moriah. ¿A qué, papá? Luego te digo. Vamos a ir a ofrecer sacrificio a Dios, pero luego te doy detalles, Isaac. Tranquilo. Y se fue a dormir Isaac. Y se fue a dormir Sara, su mujer. ¿Qué pensaba Abraham? ¿Qué pensaba? Voy a matar y voy a quemar a mi hijo. Dice el libro de los Hebreos que lo que Abraham creía, fíjate, Abraham creía que él iba a sacrificar a Isaac. Pero la orden era, sacrifícalo, o sea, mátalo, y luego en holocausto, quémalo. Fíjate la visión de un hombre con fe. Porque Hebreos 11 nos muestra que Abraham creía que él iba a hacer el sacrificio. Y después Dios resucitaría a Isaac. Pero resucitarlo después de matarlo y quemarlo. Fíjate
lo que había en la mente y el corazón de Abraham era extraordinario. Era más grande que lo que pasó. La fe de él era increíble. Era algo fuera de serie. Pero yo me lo imagino en la noche diciendo, sí, Dios lo va a levantar, después lo va a resucitar, pero necesito valor para amarrar a mi hijo. Que se cree que Isaac tenía tal vez unos 11 o 12 años. Tomar al niño, amarrarlo, ponerlo sobre la leña y luego afilar su cuchillo para sacrificarlo. ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no? Porque él nunca traicionaría a Dios. Por eso está a prueba la paciencia. Él no daría la espalda a Dios, porque cuando uno ama a alguien, no le da la espalda. Maridos, nunca le des la espalda a tu esposa. Pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Saben qué hermoso fue ayer que estaba casando a Mario y a Yadix? Yo estaba dando la palabra y de repente vi a Mario que empieza a tener un quebranto. ¿Sí? O sea, normalmente estoy acostumbrado a que las novias empiezan a salir un poquito las lágrimas y sacan su Kleenex y ya sabes, antes muertas que sencillas, el maquillaje. Pero Mario tenía su cubrebocas y entonces de repente empezó a sentir un quebranto, que se saca el cubrebocas y yo vi su cara, dije, está como un niño con puchero. Y yo seguía hablando. Los músicos ¿sí vieron eso? Cuando se quebrantó y de repente llora y se agacha y la novia voltea a verlo como ¿qué pasa? Era mi broma en la noche. Le dije, ¿qué estabas pensando, Mario? En la que me estoy metiendo. Lloró. Me dijo, pastor, usted era el que estaba hablando, pero sentí que era Dios quien me estaba hablando directamente al corazón y me quebrantó. Y estaba diciendo algo parecido. No debemos, amados, debemos cumplir nuestro pacto. Hombres, maridos, cuando no comprendes a tu esposa, sé que es difícil, ese es un gran milagro y fruto del Espíritu Santo, pero completo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo. Pero no le des la espalda. No le des la espalda. No le digas, pues allá tú. Y todos los hombres tenemos esa tentación. Como no la entiendo, huyo. No seamos cobardes. Compréndela, no te vayas. Dice el apóstol Pedro, vive con ella sabiamente. Y me torre, Dios, pero soy bien tonto. Dios, necesito que me ayudes, no entiendo nada. Y Dios te va a decir, no necesitas entender, solo abrázala. Solo abrázala y pon cara de que estás entendiendo para no regarla. No le des la espalda. No le des la espalda a tus hijos. ¿Los hijos fallamos? Sí. ¿Quién aquí no le ha fallado a sus padres? Levanten su mano. Martita es la única buena. Ahorita oras por nosotros, Marta. Era al revés. Ok. Dije, ay, Marta. Dije, Sergio está casado con una santa. Amados, la Biblia dice que todos fallamos muchas veces y todos es todos.
Como hijos hemos fallado. ¿Por qué cuando nuestros hijos fallan pretendemos darle la espalda y abandonarlos? ¿Por qué? Por cobardía. Si mis hijos fallan, tengo que estar ahí. Y mis hijos han fallado. Han fallado, hermano. Y tengo que estar ahí. No me puedo ir. No se los puedo regalar al diablo. No puedo hacer eso ni con mi esposa, ni con mis hijos. No puedo hacer eso contigo. No te puedo dar la espalda. Se necesita valor. Pero dice, el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, dice Reina Valera. Pero dice NBI: te pido que seas valiente y estés firme. Firme. ¿Recuerdan a Jonás cuando Dios le dijo: ve y predica a Nínive? Y dice que Jonás se fue hacia el otro lado. ¿De qué huyó? De la presencia de Dios. Cuando una persona no obedece, es un cobarde que va huyendo de la presencia de Dios. Y retomo lo de hace 8 días. ¿Sí? Es que está bien guapo. Es inconverso, pero está bien guapo. ¿Qué crees? Que Dios no está ahí. Estás huyendo de la presencia de Dios. Deja de huir. Necesitamos que Dios nos haga valientes. Pero dice que valor y firmeza. Abraham llegó hasta Moriah y tuvo que juntar piedras para hacer un altar, y traía las piedras y las ponía. Y hay algo que debes saber mientras esperas: que no porque Dios esté en silencio no está haciendo nada. De un lado de la montaña, de este lado de la montaña, Abraham preparó a Isaac, subió la leña en los burritos, viene con los criados, y del otro lado, sin que supiera nada Abraham, había un carnero por ahí. Yo digo, ¿cómo llegó ese carnero? Porque ese carnero tenía que estar a la hora adecuada, atorado en un arbusto, y que ninguna víbora lo fuese a picar. Esto es producto de mi imaginación. Dios le dijo por ahí a un ángel: hey, el carnero hay que llevarlo allá. Tiene que estar en el lugar donde Abraham va a dar el sacrificio, atrás y callado. ¿Ok? Y entonces el ángel vino por el carnero, pero no lo podía cargar. Lo tenía que llevar, ¿sí? Y lo iba arreando, y el carnero va subiendo, y del otro lado va Abraham e Isaac. Van subiendo la montaña, no se pueden ver, es una montaña. De un lado está el punto de la obediencia, del otro lado Dios está preparando el milagro. Tú no puedes verlo, pero Dios lo está haciendo. El ángel viene arreando al carnero, y luego lograr que se atore, que se quede atorado. Pero Abraham ya viene, y Dios está operando. Y entonces el ángel de alguna forma tuvo que lograr que ese carnero quedara atado de los cuernos, y después mantenerlo callado. No hacen mucho ruido, pero sí hacen ruido. Que ni siquiera pateara una piedra, porque Abraham se iba a dar cuenta. Y yo creo que el ángel estaba ahí, y el carnero quería hacer ruido y le cerraba los hocicos. Quería mover las patas y dice: no te muevas, no te muevas. Abraham llegó con Isaac. Ese carnero no hacía ruido, Abraham no lo vio, porque Abraham llevaba puestos sus ojos en la obediencia, en hacer lo que Dios le dijo. Juntó las piedras, puso la leña, amarró a su hijo y lo puso encima de la leña. Y el ángel atrás con el carnero. ¡Shh! Todo lo que pasa, y no te has dado cuenta que Dios
está haciendo algo a tu favor. Es que no veo nada, Señor. Y dice el Señor: ve hasta el monte Moriah, ve y ofrece el sacrificio. Ve, obedece, obedece, obedece. Tu milagro no está en otro lado, sino donde el carnero está atado. Y conoces la historia. Abraham tomó el cuchillo. Qué momento tan difícil, pero Abraham en su mente decía: lo va a resucitar Dios, lo va a resucitar, lo va a resucitar. Levantó el cuchillo. Y cuando el cuchillo, mira, cuando intentas atravesar, pensemos en un animal muerto, no es nada más que metas el cuchillo así, tiene que ser con fuerza. Y cuando viene bajando el cuchillo, se abre la dimensión espiritual. Abraham, no lo hagas. Qué momento tan dramático. Si esto fuese una serie de Netflix, aquí pararía el capítulo y hasta que salga el siguiente. Abraham, no lo hagas. Yo digo que si Abraham hubiese sido el típico mexicano, primero lo atraviesa y luego dice: ¿qué pasó? Pero no, era Abraham, era el padre de la fe, el que obedece en un instante. Abraham, no lo hagas. Isaac con los ojos de pánico. Abraham, el que obedece en un instante. El valiente, el hombre de la fe. No lo mates, Abraham. No lo mates. Ya sé que no rehusas obedecerme. Ya lo sé. Y en ese momento se escuchó: ven. Ahí está la provisión del sacrificio, Abraham. Ahí está. ¿Te imaginas, Abraham? Yo creo que después de haber estado sudando, Isaac. La Biblia no nos dice qué pasó, pero yo creo que abrazó a Isaac, lo besó, disfrutó a su hijo. Y entonces fue hacia el matorral, zafó el carnero. ¿Sí? Ya de haber visto al carnero con tanto amor. Mi milagro. Pero los milagros suceden cuando uno está en el lugar correcto, en donde Dios puso su provisión de milagro. No en otro lugar. No en otro lugar. Amado, ponte de pie. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo es tu obediencia? Porque esperar en Dios es permanecer con fe, permanecer con sumisión, pacientemente y con valor. Puede pasar lo que sea, pero nunca que le des la espalda a Dios. Nunca. Se experimenta emociones, sí, pero no le doy la espalda a Dios. A veces platico con mis hijos y les digo:
que Dios les permita casarse con alguien que ama a Dios, no con un cristiano, con alguien que ama a Dios. No me conformo con un cristiano. ¿Saben por qué? Porque los cristianos, muchos cristianos le dan la espalda a Dios en tiempos de dificultad. Yo les digo, cásense con alguien que ama a Dios, porque alguien que ama a Dios no le va a dar la espalda a Dios. No lo va a hacer, porque aman a Dios. ¿La pongo difícil? Sí. No un cobarde, no un cobarde, no un cobarde, amados. La decisión es de ellos, sí, pero es mi consejo y es mi oración. No un cobarde. Los valientes no son aquellos que son más violentos y que golpean. No. Los valientes son los que son capaces de obedecer la palabra de Dios aún cuando no tienen fuerza para hacerlo. Los 300 de Gedeón fueron equipados con un armamento ridículo. A los valientes de Gedeón les dieron unos cántaros en donde adentro metieron una lamparita, como la lamparita de Aladino, ¿sí? Pero de barro, adentro de los cántaros. Y unos shofares. Ahí, Sergio, traes. ¿Me prestas tu shofar, Sergio? No lo va a tocar, no te preocupes, ni sé. Este está muy padre, porque Sergio es pirurris. Pero ellos traían estos y les dijeron: con esto vas a pelear contra 120,000. ¿Qué tal la metralleta? Por donde la veas dices: no, hombre, con esto y una lamparita. Sí, con esto. ¿Qué estaba probando Dios? ¿Qué prueba Dios con esto? Pararte delante de un ejército con uno de estos en la mano, con un cántaro que tiene una lámpara adentro, y la instrucción fue que cuando Gedeón diera la señal, ¿sí?, todos iban a romper sus cántaros y después tocarían el shofar. Y les dijeron: y se mantienen en sus lugares, se mantienen, y ahí están los 300, todos en grupos, e iban a gritar: en el nombre de Jehová de los ejércitos y de Gedeón. Valiente ejército, ¿verdad? Y sí, porque lo único que tenían detrás de un shofar, lo único que tenían era que en su corazón no traicionarían a Dios y tampoco a su pastor Gedeón. Y entonces comenzó la hora y Gedeón dio la señal, y entonces todos, sabiendo: no puedo huir, no voy a huir, no voy a traicionar lo que dijo Dios, firme. Y Gedeón dio la señal. Y entonces tomaron sus cántaros. Imagínate el relajo que era traer y traer un cántaro, y de repente los cántaros, ¡pah!, a romperlos para que se vieran ese fuego. ¿Qué es lo que se tiene que ver en tu vida cuando tú estás obedeciendo y estás en el punto donde lo único que te queda es esperar en Dios, y estás ahí? ¿Y qué es lo que se tiene que ver? Se tiene que ver tu fe, se tiene que ver tu sumisión, se tiene que ver tu paciencia, se tiene que ver tu valor, para que en el momento que los cántaros se rompen, se ve la luz
que Dios ha puesto en tu corazón. Se ve la luz, porque dice la palabra de Dios en Corintios que Él puso su tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos las vasijas de barro que se quiebran en medio de la batalla, pero permanecen firmes ante la instrucción de su Dios. Nosotros somos eso. ¿De cuáles eres? ¿De los 32,000 o de los 300? Los 300 que tienen temor, pero no tienen traición en su corazón. Que la enfermedad y las tormentas les dice: deja de seguir a ese Dios. Rompen los cántaros. El ejército enemigo ya se dio cuenta. Ahí están, donde están las luces, ahí están. ¿Qué se hace en esas batallas de la antigüedad? Donde hay luz, dirige tus flechas, dispara. Y la instrucción era: no te muevas, no te muevas. El enemigo está disparando, no te muevas. Y ellos queriendo huir porque la metralla está fuerte, pero el corazón está siendo probado si es sumiso o no. Y por sumisión están ahí, y por sumisión dicen: esas flechas me van a dar. Y la flecha cae aquí y cae al lado y pasa arriba. Y ellos están esperando con valor. Cuando dicen: toquen, todos tocando sus shofares, y se escuchó el grito: por Jehová de los ejércitos y por Gedeón. ¡Wow! El enemigo escuchó eso. Porque ¿qué dice la escritura en Santiago? Someteos pues a Dios. Ya estamos aquí sometidos. Resistid, las flechas están cayendo. Resistid. Y el diablo huirá de vosotros. Huirá. Él va a huir. ¿Y qué pasó? Cuando ellos empezaron a correr, los 300 se dieron cuenta del poder que había en ellos. Y los 300 corrieron detrás del enemigo. Corrieron, sacaron sus espadas y fueron detrás de ellos. Y mataron 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 50, 100. Aleluya. Pónganme por favor, chicos, Jueces 6. No, Jueces 8. Tu victoria va a ser tan grande, amado. Tu victoria va a ser grande. Si tú haces esto, si tú permaneces en Dios, la victoria va a ser tan grande. Que sabes, cuando esos 300 ya se habían ido, los otros 20 y tantos mil, 22,000, no, 30,000, 31,700, todos se habían ido, bola de cobardes, ¿verdad? Los 300 van corriendo detrás de los 120,000 y están matando uno, otro. ¡Qué cansado! ¡Qué cansado! Y de repente pasan por uno de los territorios, y los que están ahí les dijeron: ¿por qué no nos invitaron a nosotros? Todo el mundo se va a querer subir a tu victoria. Todo el mundo te va a decir: no, yo siempre estuve contigo, siempre estuve ahí. Te dirán: yo oré por ti, quiero subirme a tu victoria, quiero estar contigo cuando todo esté bien. Esa gente dijo: ¿por qué no nos invitaron a la guerra? Pero ¿sabes qué es impresionante? Verso 4. Verso 4. Luego Gedeón cruzó el río Jordán. Iban corriendo para matar al enemigo. Estaban envalentonados, estaban empoderados, estaban llenos de Dios, pero estaban cansados.
estaban cansados, y dice que con sus 300 hombres, y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Continuaron persiguiendo, continuaron.